Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que nos escuchan y ven a través de esta plataforma, de estos medios de comunicación. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder estar delante de su presencia y poder compartir la palabra del Señor. Queremos agradecerle al Señor porque Él es bueno. Realmente no estaríamos acá si no estuviera su misericordia a favor nuestro. Y bendigo sus vidas, sus familias, de todos aquellos que nos ven a través de estos medios. La paz del Señor sea sobre ustedes y la abundancia de su gracia y el poder de su Espíritu Santo los llene por completo. Quiero, antes de iniciar esta meditación de la palabra, que hagamos una oración para que sea el Señor hablándonos a través de esta palabra y sea de edificación para todos nosotros. Padre, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de poder venir delante de tu presencia. Padre, en tu nombre, Señor, compartiremos en tu palabra, Padre, que sea tu Espíritu Santo hablándonos, ministrándonos, Padre, Dios de la gloria, trayendo, Señor, esta palabra a nuestras vidas, Señor amado, fortaleza y edificación para todos nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, bendícela, Señor. Sea tu Espíritu Santo, Dios de la gloria, tome el control de este tiempo, de los ambientes, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero, amados hermanos, en esta hora y amigos, meditar sobre la vida de este hombre José. Es una historia realmente muy que tiene mucha enseñanza para nosotros. Desde que José nació hay una diferencia en él con la de sus hermanos y cómo su padre lo miraba, lo identificaba con los demás. Y es una historia que yo sé que muchos la han leído, es más, la hemos visto aún en algún video, en alguna película, pero realmente, amados hermanos y amigos, es una historia que muchas veces como que nos ubicamos o como que hay algo de común en nosotros. Nos identificamos con esta historia y realmente tiene mucha edificación, tiene mucho contenido espiritual. Y quiero rápidamente que vayamos allá a Génesis y yo les invito a que lean toda la historia de José, es muy bonita. Yo voy a leer algunos versículos porque no voy a leer toda la historia, pero acompáñenme a Génesis capítulo 41. Vamos a leer el versículo 14, el 16, el 25, el 33 y del 37 al 43. Dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Respondiendo José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Versículo 25. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. En el versículo 33 dice, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. En el versículo 37 dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú harás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo
de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra en Egipto. Mire qué bonito, amados hermanos, lo que la palabra de Dios nos enseña acá. Y lo digo una vez más, quiero invitarles a que lean esta historia que realmente edifica mucho nuestras vidas. Rápidamente vamos a resumir lo que acabamos de leer. Cuando Faraón tuvo el sueño, pues no había nadie quien interpretara ese sueño. Pero hubieron dos hombres que el copero y el panadero, y José interpretó los sueños, y uno fue muerto y el otro fue ubicado en su puesto. Entonces, cuando el faraón tiene estos sueños, el copero le dice que José le había interpretado los sueños y que se había cumplido, ¿verdad? Y esto fue lo que tomó en cuenta el faraón. Después manda a llamar a José, dice que lo sacaron apresuradamente de la cárcel, se afeitó y bueno que ya estaba bien barbudo el tiempo que estaba ahí, y le cambiaron sus vestiduras. Y llega el momento en que José interpreta el sueño del faraón. Lo interpreta y hay algo muy interesante acá. Recuerden, amados hermanos y amigos, que José fue vendido por sus hermanos como esclavo. Y ya usted sabe el motivo por el cual José fue vendido y toda la trama que sucedió. Y hay algo que quisiera traerlo al presente, y lastimosamente es algo que está sucediendo en la iglesia y como hijos de Dios. Vemos, amados hermanos, un florecer tanto de iglesia que por lo menos allá de donde yo soy, del Salvador, hay en cada cuadra hay 2 o 3 iglesias, y así en muchos países de Latinoamérica, incluso acá en Estados Unidos. Allá por Texas, Los Ángeles, hay muchas iglesias. No puedes decir que no hay donde congregarse, sino que puedes buscar una iglesia y asistir y que crezcas espiritualmente. Pero vemos también que así como la iglesia de Dios ha crecido en número, también ha crecido una de las cosas tan fatales o fatídicas que perjudican a la iglesia, que perjudican al cuerpo de Dios, al cuerpo de Cristo, que es la envidia. Y quiero enfocarme en la envidia porque es algo que es el pan de cada día de muchas iglesias, de muchos siervos de Dios. Y realmente nosotros tenemos que desenfocarnos de eso, porque la envidia es pecado, es fruto de la carne. Entonces, nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento. Pero ¿por qué, amados hermanos, sucede este fenómeno? ¿Qué es lo que está pasando realmente con la iglesia y con la envidia? Con el egoísmo también. ¿Por qué se manifiestan? ¿Por qué no hay madurez en la iglesia? ¿Por qué tenemos que estar peleándonos y haciendo cosas que al Señor no le agrada?
Si dice la palabra que la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿por qué en cierto territorio, si hay una iglesia, por qué tiene que venir otro y ponerle la iglesia casi a la par? Solo una cuadra divide una iglesia de otra iglesia y a la vuelta hay otra iglesia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay un conflicto, hay una guerra entre hermanos en Cristo. Todos dicen ser mejores que otros. Todos dicen tener mayor revelación que otros. Muchos piensan que solo a ellos Dios le habla. Pero sin embargo se nos olvida que Dios no hace excepción de personas, sino que las excepciones las hacemos nosotros mismos. ¿Y por qué tenemos que hacer esas excepciones entre nosotros mismos si el sacrificio de la cruz del Calvario fue igual para todos? Dios en ningún momento pensó, yo me voy a dejar azotar 3 latigazos más porque este es mayor, que hace más cosas que este. Jamás ese Señor Jesucristo pensó así. Al contrario, el Señor Jesucristo nos enseña que nos amemos unos a otros, no a rechazarnos, no a discriminarnos, sino que a cada quien Dios le da conforme a la capacidad de uno y conforme a su misericordia. Claro, a unos les da más que otros, pero igual al que más se le da, más se le va a demandar. Muchas veces nosotros anhelamos tener tanto, pero no tenemos la capacidad, no tenemos ni la madurez para obtener aquello, sino que debemos estar contentos y felices trabajando en lo que el Señor nos ha dado. Y Dios mismo te va a ir dando, te va a ir añadiendo un poco más conforme tú seas fiel, conforme tú le obedezcas a Él, camines bajo su voluntad en obediencia. Así Dios también te va a ir delegando más cosas. Que hay unos que son más maduros que otros. Y eso tenemos que aceptarlo. Tenemos que saber reconocerlo. Y los hermanos de José lo venden. Imagínate qué duro es, o qué duro fue para José que sus propios hermanos lo vendieron, porque había envidia en ellos. Porque había egoísmo en ellos, porque su padre a José lo miraba diferente a como los trataba con ellos. Pero no es que dependiera quizás esto carnalmente, sino que su padre miraba algo en él que no podía ver en sus hermanos. Y claro, a través de la historia podemos ver cómo los hermanos eran terribles. Cómo sus hermanos hacían cosas desagradables, primero a Dios y después deshonrando a su padre. Ahora, nosotros, amados hermanos, tenemos que pensar y meditar cómo estoy haciendo o qué es lo que me está a mí afectando en hacer la obra de Dios. Si hay envidia en mí, porque este es el tema principal, la envidia, tengo que desechar la envidia de mí. Tengo que desechar la envidia de mi hermano, o sea, envidiar que él pues está más, ha caminado más en el Señor, o su ministerio quizás es un poco más grande que el mío. O quitar la envidia de cómo Dios está usando a un siervo o a una sierva. Muchas veces nosotros entramos en
en ese momento, en esa fase o en esa etapa quizás de envidiar. Y aun cuando llega la envidia, que eso no se quede en nosotros, sino que desecharlo, porque si se queda en nosotros, eso te va a traer un problema y consecuencias. No vas a realizar tu ministerio en la plenitud de lo que el Señor te ha dado, porque hay envidia en ti. Y la envidia va a bloquear tu crecimiento, porque ya no estás obrando con los en el espíritu, sino que en la carne. Claro que es la iglesia es el lugar donde somos moldeados. Y tenemos que saber que muchas adversidades se pueden levantar en contra de nosotros. Qué triste es vivir que tu hermano en Cristo haga cosas que te duelan a ti, que te levanten falso testimonio, que hablen a tu espalda, que se muestren delante de ti de una forma, pero a tu espalda son otra cosa. Qué feo es realmente. Quiere decir entonces que nosotros no estamos viviendo el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y siempre nos estamos sacando nuestros defectos y siempre nos estamos señalando, criticando. Y muchas veces el que está criticando, como dicen por ahí, no hace y ni deja hacer. Sin embargo, sobre todas estas cosas, cuando Dios pone la mirada en alguien, todas estas cosas que suceden a nuestro alrededor, y estoy hablando específicamente quizás en el contexto de la iglesia, no tanto de tu trabajo en lo secular, no, estamos hablando dentro de la iglesia. Porque José tenía hermanos en carne. Nosotros tenemos hermanos en Cristo y también tenemos hermanos en carne. Como iglesia. Y esa rebeldía, ese egoísmo, esa envidia está destruyendo mi caminar con el Señor. Está destruyendo muchos ministerios. Yo conozco de hermanos que así se les siente la envidia a veces cuando exponemos algún tema, como que ellos te hacen sentir que ellos saben más que tú. Y qué feo que no haya humildad y que no te des cuenta que Dios está usando a tu hermano y que Dios quiere hablarte a través de él. Y caminamos con tantos vituperios, con tantos golpes, que en el caminar con el Señor sufrimos. Muchas veces somos desechados. Nos ven como que tú eres alguien que no encaja. No encajas en el ministerio de alabanza, no encajas en el diaconado, no encajas, pero ni los que hacen limpieza. Porque muchas veces pecamos en prestarle atención a una habladuría. Y ni siquiera es verdad. Es un falso que le han levantado o nos han levantado y todos lo creen. Mira cómo es Satanás. Cómo es Satanás, cómo Satanás se encarga en separar y en sembrar la discordia entre hermanos en Cristo.
Ese es el plan de Satanás. Y muchos de nosotros no tenemos la madurez para evidenciar el ataque de Satanás o las artimañas de Satanás, sino que somos rápidos en juzgarnos. Somos rápidos en señalarnos. Pero no tenemos la madurez espiritual para discernir que lo que está sucediendo es obra y artimaña del enemigo. Porque al enemigo no le gusta que la iglesia esté unida, que esté en un mismo pensar, en un mismo sentir, en un mismo caminar. A Satanás le fascina que la iglesia del Señor esté dividida, esté en contienda, esté en envidia. Que llegamos el domingo a la iglesia, cantamos las alabanzas, levantamos las manos, pero con resentimiento en el corazón hacia mi hermano. Y sabe, muchas veces entre los mismos hermanos somos probados, pero yo quiero que tomes en cuenta esto, que cuando tú estás pasando algo así, tómalo como que Dios te está formando carácter a ti. Entonces vas a empezar a poner en práctica la palabra y eso te va a ir formando y te va a dar estatura espiritual. No tienes que conformarte con que pasas una situación y muchos hasta se van de las iglesias porque no soportan las situaciones que muchas veces se dan ahí. Yo he conocido de hermanos en Cristo que se van de las iglesias porque parece un campo de batalla. Parece como que vas al mercado, a un mercado donde se oye un montón de voces y se oyen cosas desagradables. Críticas, murmuras, habladuría, chisme. Y ya te diste cuenta y fíjate que esto no es que, y Dios mío, y Satanás ahí riéndose porque sembró la discordia entre los hermanos en Cristo. Aún hasta muchos siervos y siervas se dejan usar del enemigo en esta situación. Muchos pastores o ministros se dejan llevar por las habladurías y discriminan a muchos hermanos. Pero esto no tiene que suceder porque, como te lo decía anteriormente, la envidia, el egoísmo, las habladurías son fruto de la carne, no del espíritu. Entonces tenemos que identificar qué frutos estoy dando yo. Si realmente esta palabra la estoy viviendo o no. O traer a los hermanos en conflicto y ponerlos y testigos y aclarar la situación. Ahora, José pasó todo esto y hasta injustamente. Ubiquémonos como que nosotros fuéramos José en este momento. Métete a la palabra y en vez de que diga José, pon tu nombre. Y te vas a identificar con muchas situaciones por las cuales has pasado, o estás pasando, o vas a pasar. Pero a pesar de todas estas cosas, ¿sabe? Muchas veces hasta las lágrimas se nos han salido. Nos sentimos traicionados y golpeados. Y eso trae un desánimo espiritual, trae una desconfianza. Porque a veces buscamos ayuda y muchas veces los que están al frente de una obra o las ayudas o los ministros o los líderes no tienen la madurez para guardar tu corazón, sino que son temas de prédica tu problema. Y esto viene de años y años y todavía se practica.
son temas de prédica. Cuando tú abres tu corazón a alguien y le expresas tu problema, y que hay problemas, amados hermanos, muy delicados. Muy delicados. Hemos tratado temas en los cuales hemos tenido que ministrar, pero yo digo claramente, hermano, esta conversación que vamos a tener va a ser entre usted, Dios y yo, y nada más. Porque se trata de guardar el corazón de la persona, que lo que exprese, lo que salga de él, quede entre Dios y que nos tiene, y Dios nos da la sabiduría y el entendimiento para ministrar, para dar un buen consejo. Y esta persona va a ser liberada, va a ser sanada en cualquier área, ya sea en el área sexual, en el área matrimonial, en cosas que se practican y tantas cosas, Dios mío, tremendas. Un buen porcentaje de cosas que padece el pueblo son a nivel sexual, ya sea porque cayeron en pecado, ya sea por las redes sociales y todas estas cosas. Hay falta de perdón, hay falta de amor, resentimiento, hay cosas muy ocultas que en su momento salen a luz para que podamos ser libres. Pero tenemos, como repito, guardar el corazón de la persona que que estamos ministrando. No agarrar ese caso y después ponerle un texto bíblico y empezar a bombardear desde el púlpito, pum, 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 pum. Y esa persona, en vez de ser edificada, en vez de ser restaurada, sale herida, golpeada. Y hay muchos hermanos en el Señor, hermanos en Cristo, que se fueron de las iglesias por este motivo. Pero Dios viene a restaurar, y nosotros tenemos que ser siervos de Dios con el corazón de Dios. Como cuando el Señor habló con la mujer samaritana, como con aquella mujer que iban a apedrear. Y tantas cosas que el Señor nos enseña. Ahora, José, después de pasar todas estas etapas, y qué etapas más duras, realmente, etapas durísimas, pero se le presenta una oportunidad. Mira, este es el día de mi oportunidad. Este es el día que Jehová se acuerda de mí y me sacará en victoria sobre toda situación en la cual yo esté pasando. Dios, Jehová, se ha acordado de mí este día. Aleluya. Ahora, hay una situación en la cual el Señor preparó para que José saliera de ese lugar donde estaba. Y mira qué situación, no era cualquier situación. Era una situación muy delicada. Esto era demasiado comprometedor. No era una cosa sencilla, no era cualquier cosa lo que estaba sucediendo ahí. Pero sin embargo, Dios preparó este escenario para José. Porque a través de esta situación, Dios le iba a devolver y lo iba a honrar a él. Así que prepárate para lo que Dios te ha preparado y te está preparando. Velo como la capacitación, velo como la escuela, como una universidad que está sacando una maestría con toda esta situación.
No te desanimes. No le des alargas a los pensamientos o al desánimo. Puedes llorar, claro que sí. Puedes humillarte delante de Dios, claro que sí. Porque el Señor te va a fortalecer y te da las fuerzas para pasar ese proceso. Pero viene el día en que Jehová te va a honrar, aleluya. Mira, levanta la mano y di, este es el día que Dios va a dar mi honra y va a levantar mi rostro. Y es algo donde el cual tenía una situación y era un compromiso realmente muy grande. Y cuando el faraón le cuenta el sueño, es algo que Josué entendió. Y él sabía en sí que tenía ese don para hacerlo. Dios lo había capacitado. Es que no era, mira, no es fácil cuando Dios tiene algo fuerte para ti, que sabe Dios que te va a usar con ello y tienes que ser formado. Tienes que ser formado para gran responsabilidad que Dios nos da. Cuando el faraón habla, le dice Josué, respondió José a faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a faraón. O sea, él no llegó en ninguna actitud, sí, es cierto, yo interpreté los sueños del panadero y del copero, y sí, yo puedo, yo sé esa rama. Él llegó humildemente, reconociendo a Dios primeramente. Es que, hermanos, entendamos cuál es el verdadero evangelio de Cristo. Cualquiera con un don le gusta ser exalzado. Y sabes, muchos se quedan trabajándole al Señor en su don. Y ahí se quedaron en su don, pero no alcanzaron la plenitud de lo que Dios tenía para ellos. La humildad es el arma más efectiva contra la envidia. Ahora, él llega muy humildemente y le dice, no está en mí, no depende de mí. No soy yo que tiene la capacidad de dar la interpretación. Dios será el que dé la respuesta, dijo. Le dio a Dios el primer lugar sobre todas las cosas. Puso al Señor Jesucristo en primer lugar. En primer lugar, le dio, en primer lugar, lo puso al Señor. Porque José sabía que no era por sus fuerzas. O porque él sabía que él tenía un don. No se dejó llevar por ese don. Porque sabía que si Dios quería, se lo quitaba ahí mismo. Y hasta posiblemente el faraón lo mandaba a matar. Sino que le reconoció y le dijo, no proviene de mí, sino que proviene de Dios que dé la respuesta. Y como le dio el lugar al Señor, viene el Señor y le trae la revelación del sueño. Y en el versículo 33 sucede algo muy importante.
Mira, en el versículo 16, José le dio el lugar al Señor. Le dijo, esto solo Dios lo puede hacer. Pero en el versículo 33, aquí hay algo muy interesante. José sabía cómo lo había capacitado el Señor. Porque durante todo el tiempo, todo lo que él hacía con sus manos era prosperado. Entonces José sabía que Dios había puesto en él, dones, había puesto gracia, había puesto entendimiento, le había dado sabiduría. Claro, en el versículo 16 lo reconoció a Dios y le dijo, Él es. Si es que esto no depende de mí, depende de Dios. Pero en el versículo 33, él dice una palabra. Y aquí él usó la sabiduría y la inteligencia que Dios le había dado. Porque dice él, por tanto le dice así, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Él no le dijo, ponme a mí. No, jamás dijo José eso. Mira, ya que yo te he resuelto este misterio y tú lo has visto, o sea, yo soy el más capacitado. Aquí estoy yo. No lo hizo de esa manera. Lo vuelve a usar la humildad, porque ya José sabía que ya el faraón había entendido que él era la persona ideal. Con solo el hecho de haber interpretado el sueño, fue su carta de presentación. Ahí el Señor lo presentó al faraón. Ahí Dios le estaba diciendo, mira, esta es la persona que vas a poner. Entonces José solo le dice, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Ya José llevaba la identidad. Ya el Señor había arreglado todo. José sabía que no había nadie más, que habían recurrido a él porque Dios le había dado ese don, le había capacitado, le había dado una unción especial. Y humildemente, aleluya, humildemente él habla. Como dicen ahí, ya la tenía ganada, solo él tenía que usar la humildad y la astucia. Porque no hubo nadie que le interpretara el sueño al faraón. Entonces, claro, cuando él se lo interpretó, él sabía que era la persona adecuada para ese puesto. Pero primero, tuvo que pasar su calvario. Tuvo que ser probado. ¿Sabes por qué? Porque la responsabilidad que le iban a dar era demasiado grande. Y si no tenemos la madurez espiritual, si no tenemos el carácter de Dios, cuando venga la bendición nos podemos volver locos como Nabucodonosor. Por eso es que el Señor Jesucristo trató de esta manera a José, lo probó tan duro de que desde el rechazo de sus hermanos, desde que lo vendieron como esclavo, desde que pasó toda la situación en la casa de Putifar y la mujer quiso estar con él y él resistió eso y se apartó y lo metieron a la cárcel, pero en cualquier situación que José estaba, todo lo que él hacía con sus manos era prosperado. El hombre tenía inteligencia, tenía la gracia, tenía el conocimiento, tenía sabiduría. Entonces, que nos capacite el Señor, que nos dé Dios lo que Él nos va a dar, y en la dificultad, en cualquier adversidad,
Dios va a prosperarnos a nosotros. La gente va a ver que tú tienes algo especial y no vas a tener necesidad de abrir tu boca y de lucirte tú. Y aquí está mi tarjeta de presentación. Yo soy el ungido de Dios. Yo soy el profeta. Yo soy el apóstol. Yo soy el pastor. Aquí está mi tarjeta. No, amado hermano. Quien te presenta, quien te va a presentar, se llama Cristo Jesús. Él te va a abrir la puerta. Él te va a ungir. Él te va a dar lo que tú necesitas para que puedas desempeñarte en lo que Él mismo te ha llamado a hacer. Mira pues. Y el asunto, como ya Dios le había dicho, ya Dios había hablado al corazón del faraón y en la mente. O sea, el asunto ya estaba resuelto. Desde antes que José fuera al frente del faraón, ya el asunto ya lo había resuelto el Señor Jesucristo. Ya lo había resuelto el Señor. Mire qué preciosa es la palabra de Dios, que nos habla nuestra vida. Mira pues, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Hasta el faraón reconoció que el Espíritu de Dios estaba sobre José. Y esto que él adoraba muchos dioses, tenía muchos dioses, pero le reconoció. Él reconoció que había algo muy grande y especial en José, porque él mismo se lo había dicho más antes. Ahí en el versículo 16, respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. O sea, José le dio el lugar a Dios. Ahora viene Faraón, reconoce que el Espíritu de Dios está en José. O sea, ¿quién más iba a estar capacitado para eso? Les pareció tan bien la idea. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Imagínate si José hubiera guardado rencor y resentimiento con todo lo que le habían hecho y todas las personas que estaban involucradas. ¿Qué tal si José hubiera guardado eso en su corazón? Esa rencilla hubiera estado en él. Sin embargo, José se despojó de eso, porque era mayor cosa la que sabía que Dios le había dado. Él no iba a perder el tiempo guardando todas esas cosas. Y posiblemente lloró, se entristeció al ver tanta injusticia, pero no se quedó ahí. Porque sabía que lo que Dios le había dado en su momento, iba a cambiar su situación, iba a cambiar su estado. En un momento estaba en la cárcel y al otro momento ya estaba enfrente del faraón. O sea, mira, cuando Dios va a cambiar las cosas, las cambia de la noche a la mañana, de un día para otro, en cuestión de horas, Dios te cambia todo. Porque así es Dios. Él es especial en imposibles. Nosotros tenemos que permanecer fieles a Él como lo estuvo José. Y mira, y le dice en el 39, y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa
y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad las rodillas, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Ahora la pregunta que surge es: ¿estamos tú y yo preparados para la responsabilidad en lo que Dios nos está mandando a hacer? ¿Realmente estamos preparados? ¿Realmente hemos desechado todas las cosas que pueden guardar nuestro corazón? ¿Será que realmente no hay nada, no hay envidia, no hay celo, no hay egoísmo, no hay rencor, no hay envidia en nuestro corazón que pueda estorbar para lo que Dios nos ha dado y para el compromiso de hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer? ¿Será que estamos actuando porque el hermano que yo conozco o porque vi a alguien, yo quiero también, y hacerlo de otra manera, no con humildad? Ah, no, es que si él puede, yo también. Es que si él está enfrente de una obra, yo también puedo. Si yo también soy hijo de Dios, si yo también esto, si yo también lo otro. Ese es un camino equivocado. Porque entonces ya hay envidia en ti. Ya hay un recelo en ti. ¿Por qué no bendices mejor a tu hermano que Dios lo está levantando? ¿Por qué no lo bendices? Mejor alégrate y de: Padre, bendigo a mi hermano, Señor. Porque eso, ¿sabes qué? Eso te va a traer libertad a ti y te va a hacer crecer para lo que Dios tiene para ti, para tu vida, para tu familia, para tu ministerio. Yo me he topado con muchos hermanos y hermanas que se creen mayores que uno y que saben más, y ya cuando da uno una opinión, no, sí, es que, y ellos siempre está el yo sé más, el yo esto, yo lo otro. La envidia está arraigada en su corazón. La envidia, el egoísmo. Y podemos ver muchos ejemplos bíblicos sobre esto, textos que hablan mucho. Pero realmente, cuando estemos preparados, cuando tu corazón esté limpio, cuando tu mente esté limpia, cuando nos hayamos renovado, entonces Dios va a ver que sí realmente estamos aptos para hacer su obra. Y para el compromiso que vamos a adquirir con Él y la responsabilidad también. Por eso necesitamos limpiarnos cada día, desechar todo aquello que nos estorba. Echar fuera los vituperios, echar fuera las habladurías. Mire, te lo digo con experiencia vivida. Con experiencia vivida. Pero le doy gracias a Dios que yo estoy aquí. Y los que me criticaron muchas veces hasta andan en el mundo. Pero Dios me ha sostenido. Y por haber ignorado y desechado todo eso que no traía ningún provecho para mí, he visto la bendición de Dios en mi vida y en la vida de mi familia. Si a alguien Dios lo está usando, apóyalo. Ayúdale. Con humildad, como José. Reconoces que no eres tú, sino que
es la misericordia de Dios en tu vida. Ora por él, bendícelo, para que tú también seas bendecido en ese sentido. Al final, amados hermanos y amigos, y con esto termino, cuando pasa todo esto, ¿sabes qué sucede? Con todas estas cosas que José vivió, quizás injustamente, él vivió la injusticia, y esto es bien importante. Él vivió la injusticia. ¿Y para qué Dios nos enseña la injusticia? ¿Por qué Dios te muestra las cosas injustas? ¿Con qué sentido? ¿Para qué te las muestra? Pues el Señor nos muestra la injusticia para que nosotros no seamos injustos, sino que seamos justos. Por eso Dios nos enseña la injusticia. Por eso Dios nos enseña la envidia, para que no seamos envidiosos. Por eso nos muestra el rencor, para que nosotros no seamos rencorosos. Para que no seamos egoístas. Mira qué tremendo cómo nos enseña la palabra de Dios a través de la vida de José. Y cuando todo esto pasó, y como Dios había formado a José, había formado su corazón, sus pensamientos, su mente, entonces, cuando llega el momento, Dios lo favorece. Y como sabe que José, en él hay capacidad, hay madurez, entonces viene el Señor y lo pone a prueba con sus hermanos. ¿Y sabes qué sucede cuando pone a prueba con sus hermanos? Como él vivió la injusticia, él no iba a ser injusto con sus hermanos, a pesar de que ellos lo vendieron. Mira qué enseñanza tan maravillosa. Así como a Job, le digo al Señor que orara por los amigos de él. Dios mandó a los amigos de él a que lo fortalecieran, no a criticarlo. Pero después Job tiene que orar por sus amigos. Y cuando Job hace esto, Dios ve su corazón y le devuelve el doble de lo que Dios le había quitado. Y ahora José está con sus hermanos. Ahí estaban sus hermanos viviendo quizás el doble de feo que José vivió, porque ellos no tenían ni qué comer, estaban desgastados. Pero como José no era un hombre que iba a ser injusto, practicó la justicia. Ahora, el que fue vendido sin nada, oiga, y esto me gusta, tenía trigo para dar. ¿Me estás entendiendo? Él lo tenía todo. Tenía el alimento. Cualquiera de nosotros, no, ese hermano aquella vez me ofendió. Dios me guarde que yo le voy a hablar con él y damos la vuelta. No, si qué bárbaro. Yo me di cuenta de todo lo que hablaba de mí y me puso en mal. Mira, amado hermano, te voy a poner un ejemplo. Me acuerdo yo cuando el Señor me permitió, yo ya le he testificado, pero quiero traer una vez más. Cuando el Señor me dio una prédica para una iglesia, el Señor estaba sacando muchas cosas que estaban ocultas. Y cuando doy el mensaje, el Señor ya me había hablado todo. Me dijo, no te preocupes, y yo hablo con mi esposa. Y así fue cuando el Señor me dijo, mira, después de este mensaje van a venir donde vos y te van a sacar de la iglesia. Bueno, amén, Señor, yo prefiero obedecerte a ti. Y así fue, hermanos, así fue. Pero cuando este pastor me estaba diciendo eso, mira, hermano, no había nada en mi corazón. Y yo le dije, pastor, gracias por permitirme el tiempo de servirle al Señor
en la iglesia y lo bendigo en el nombre de Jesús. Mire, lo abracé. Y Dios me hizo mi justicia. Porque a los 2 años lo sacaron y con un problema muy grave de la iglesia. Sin embargo, cuando hemos entendido el verdadero evangelio de Jesucristo, no nos dejamos gobernar por esas cosas. Y como humanos le fallamos al Señor, pero tratemos de luchar contra esas cosas. Reflexiona en el momento y dice, no, ya no. Yo tengo que ser diferente. Ahora José tenía alimento para darles a ellos. ¿Se los negó? No se los negó. No le negó los alimentos. Al contrario. Y venía su padre también. Qué tremendo, amados hermanos, que todo este proceso que estás pasando o has pasado, tengas para dar. Y practica la justicia y no seas injusto. Practiquémosla. Porque a través de eso viene bendición para nuestra vida. Vas a tener trigo para dar. Vas a estar en abundancia para dar. Vas a estar en mejor posición para dar. Solo despójate de todo lo que pueda estorbarte en todo este proceso que has vivido o estás viviendo y vívelo para Cristo. Le damos gracias al Señor por esta palabra, pidiéndole al Señor desde ya que sea de bendición para nuestra vida y que el Espíritu Santo venga a hablarnos, venga a ministrarnos, que ministre nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra mente y podamos entender cada día el verdadero significado del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, su palabra que ha sido dejada para que nosotros crezcamos y maduremos espiritualmente. Padre, gracias te doy por la oportunidad que me diste de poder compartir tu palabra. Lo hemos hecho, Señor, con toda humildad, en obediencia a ti, Señor amado. Gracias, Padre, porque hasta aquí tú no me has dejado, no me has abandonado, Padre. Te agradezco, Señor, por tu obra en mi vida, por todo lo que tú haces, estás haciendo y harás, tanto en mi vida como en la vida de mi familia, la vida de mi esposa, de mis hijos. Padre, bendecimos en esta hora de una manera especial a la familia Cornejo Hernández allá en Milano, Italia, a mi hermana Susana ahí en El Salvador, mi hermana Mayra en Guatemala, hermano Carlos también de Guatemala, y hermanos del Salvador que se me van los nombres, hermana Sonia, hermana Marta, y te agradecemos, Señor, por tus bondades. Padre, también te pido sobre toda enfermedad, Padre, en el nombre de Jesús, llega tú con tu fuego, Señor, quemando toda enfermedad, toda dolencia, trae libertad, Padre, a tu pueblo, danos la sabiduría y el entendimiento. En el nombre poderoso de Jesús, a ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Dios te bendiga, amado hermano y amigo, y nos vemos hasta las próximas. Bendiciones.